En una fría mañana de octubre de 2011, Elena, una joven de apenas 22 años, se enfrentó a la destrucción de su honor en la imponente finca de la Atalaya, en el corazón de Castilla-La Mancha. No fue un accidente, ni una enfermedad. Fue una palabra, una acusación susurrada con veneno y gritada con el dolor ciego de un hombre poderoso. Acusada de robar una joya de incalculable valor sentimental, fue expulsada de la mansión donde había servido con una lealtad silenciosa. Sus escasas pertenencias fueron arrojadas sin miramientos sobre el camino de grava, un espectáculo humillante orquestado para que el resto del personal viera las consecuencias de la traición. El pesado portón de hierro se cerró a sus espaldas con un estruendo metálico que sentenció su futuro, marcándola como una ladrona en la pequeña comunidad donde todos se conocían. Durante las semanas que siguieron, la vida se convirtió en un laberinto de miradas acusadoras, puertas cerradas y el peso insoportable de la vergüenza familiar. Un laberinto del que parecía no haber salida, porque la única verdad que podía liberarla estaba sellada por una promesa sagrada. Todo parecía perdido, hasta que el hallazgo de un diario olvidado en un cajón polvoriento cambió el curso de la historia para siempre, demostrando que la verdad, a veces, solo necesita que alguien tenga el valor de leerla. Como una persona, despojada de todo su valor público, y sin un solo aliado que defienda su palabra, encuentra la fuerza no para luchar, sino para resistir en silencio, protegiendo el secreto de otra persona a costa de su propio nombre. La lógica diría que es imposible, que el instinto de supervivencia obligaría a cualquiera a gritar su inocencia, a buscar pruebas, a defenderse con uñas y dientes. Pero Elena no lo hizo. Soportó el desprecio de su pueblo, el dolor en los ojos de sus padres y la soledad de saberse inocente en un mundo que ya la había condenado. Su fortaleza no residía en la confrontación, sino en una integridad tan profunda que era incomprensible para quienes la rodeaban. Antes de revelarte el contenido de esas páginas que cambiarían el destino de todos y la naturaleza del gesto improbable que abrió la única puerta que aún quedaba. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que demostró que la lealtad puede ser más poderosa que el poder, y que el honor no se lleva en el apellido, sino en el corazón. Para entender la magnitud de aquella mañana, es necesario retroceder un año. La mansión de la Atalaya había sido durante décadas un lugar de vida y respeto bajo el cuidado de la condesa Beatriz. Pero su muerte lo había cambiado todo. El conde don Ricardo, un hombre antes conocido por su rectitud y su trato justo, se había convertido en una sombra de sí mismo. El luto no solo le había traído tristeza, sino una amargura profunda que se filtraba por cada rincón de la casa, envenenando el ambiente. Los pasillos, antes llenos de actividad, ahora resonaban con un silencio tenso, donde cada paso del servicio se medía con el miedo de despertar la ira impredecible del conde. Las cortinas permanecían corridas, sumiendo las estancias en una penumbra perpetua que reflejaba el estado de ánimo de su dueño. Don Ricardo se había aislado del mundo, desconfiando de todos, viendo potenciales traidores en cada sombra. Su dolor se había transformado en una coraza de autoritarismo, y en ese nuevo ecosistema de opresión, cualquier chispa de sospecha podía provocar un incendio devastador, sin que a nadie le importara quién resultara quemado en el proceso. En ese vacío de poder y afecto, doña Elvira, el ama de llaves, consolidó su posición. Llevaba más de 30 años sirviendo en la casa y conocía cada secreto, cada debilidad. Con la condesa, su papel había estado siempre supeditado a la amabilidad y el control de su señora. Pero con el conde sumido en su apatía, Elvira se convirtió en la gobernanta de facto, una figura servil y aduladora frente a don Ricardo, pero déspota y controladora con el resto del personal. Sentía un profundo resentimiento hacia Elena, no por algo que la joven hubiera hecho, sino por lo que representaba, la última confidente de la condesa Beatriz. Veía en el vínculo especial, que ambas habían compartido una amenaza directa a su propia influencia. En los últimos meses de vida de la condesa, mientras su salud se deterioraba, fue Elena quien la atendió con una delicadeza y un cariño que trascendían sus deberes. Doña Elvira observaba desde la distancia, con una envidia que se fue convirtiendo en un plan. Sabía que, para reafirmar su poder absoluto en la mansión, necesitaba eliminar cualquier vestigio del afecto de la antigua señora, y Elena era el símbolo viviente de ese legado. Elena no había llegado a la Atalaya buscando poder ni reconocimiento.
Era hija de jornaleros, gente humilde del pueblo cuya vida estaba marcada por el trabajo de sol a sol en los campos de olivos que rodeaban la finca. Su mundo era pequeño, definido por la necesidad y el esfuerzo. Consiguió el trabajo en la mansión gracias a la propia condesa Beatriz, quien vio en sus ojos una honestidad y una calma poco comunes. Para Elena, trabajar allí no era una ambición, sino una oportunidad para ayudar a su familia a tener una vida un poco menos precaria. Se movía por la casa con una discreción casi invisible, cumpliendo sus tareas con una eficiencia silenciosa. Fue esa naturaleza observadora y su genuina empatía lo que la acercó a la condesa en sus últimos días. Beatriz, postrada en cama y sintiendo el final cerca, encontró en Elena no solo una cuidadora, sino una oyente, alguien en quien podía depositar sus miedos y sus últimos deseos. Fue en una de esas tardes de confidencias, con la luz dorada de Castilla entrando por la ventana, cuando la condesa le confió una última y sagrada misión, haciéndole prometer que la cumpliría sin importar las consecuencias y que guardaría el secreto hasta que fuera el momento adecuado. Una promesa que Elena selló con su palabra, sin imaginar que su lealtad le costaría todo lo que tenía. El catalizador de la catástrofe fue la desaparición de un relicario de oro antiguo, una pieza que había pertenecido a la familia de la condesa durante generaciones y que don Ricardo atesoraba como el último vínculo físico con su esposa. La joya que Beatriz siempre llevaba consigo había sido guardada tras su muerte en un joyero sobre su tocador. Una mañana simplemente no estaba. Fue doña Elvira quien dio la voz de alarma, pero no lo hizo con pánico, sino con una calculada puesta en escena. Reunió al personal en el salón principal, bajo la mirada sombría del conde, y expuso los hechos de una manera que dejaba un único camino lógico. Insinuó que solo alguien con acceso cercano y de confianza a las estancias privadas de la difunta condesa podría haberlo tomado. Recordó en voz alta cómo Elena pasaba horas a solas con la señora, ganándose su confianza de una manera que siempre le había parecido sospechosa. No la acusó directamente al principio. Fue más sutil. Plantó la semilla de la duda en la mente de un hombre ya devastado por el dolor y la paranoia, para cuando don Ricardo, con el rostro desencajado por la rabia, le exigió a Elena que se explicara, la sentencia ya estaba dictada. El silencio de la joven, un silencio obligado por su promesa, fue interpretado como la más clara confesión de culpabilidad. El camino de regreso a casa fue un calvario silencioso, una procesión de una sola persona bajo el cielo plomizo de Castilla. Cada piedra del sendero parecía clavarse en las suelas de sus zapatos gastados, un recordatorio físico de la brutalidad con la que había sido arrancada de su vida. No lloró. Las lágrimas parecían un lujo inalcanzable, congeladas en algún lugar profundo de su pecho junto con el aire que le faltaba. Sostenía la pequeña bolsa de tela con sus pertenencias como si pesara 1 tonelada, no por su contenido, sino por lo que simbolizaba, el fin de todo. Al llegar a la modesta casa de sus padres, la puerta se abrió antes de que pudiera llamar. La noticia, como una plaga, ya había llegado al pueblo. El rostro de su madre se descompuso en una máscara de dolor y confusión, mientras que su padre, un hombre curtido por el sol y el trabajo duro, permanecía inmóvil en el umbral, su mirada fija en ella, una mezcla de incredulidad y una vergüenza que no le pertenecía, pero que sentía como propia. No hubo preguntas al principio, solo el sonido del viento y el peso de una acusación que llenaba el aire, más denso y opresivo que cualquier tormenta. Elena entró en la casa que la vio nacer sintiéndose como una extraña, una intrusa que traía consigo la deshonra. La dinámica familiar se fracturó esa misma tarde. La fe incondicional de su madre chocaba constantemente con el pragmatismo devastado de su padre. Para su madre, la inocencia de Elena era un artículo de fe, una verdad inmutable que no necesitaba pruebas. Pasaba las horas intentando consolarla, preparando sus comidas favoritas, arreglando su pequeña habitación como si nada hubiera cambiado, un esfuerzo desesperado por mantener una normalidad que ya no existía. Pero su padre veía la situación con otros ojos, los de un hombre que entendía cómo funcionaba el mundo. Para él, la palabra de un conde era ley, y la mancha en el nombre de su hija era una sentencia de muerte social y económica. No dudaba de su honestidad, pero el miedo a las consecuencias lo consumía. Las noches se llenaban de discusiones susurradas entre sus padres en la cocina, debates cargados de angustia sobre qué hacer, a quién recurrir.
Elena, encerrada en su habitación, escuchaba cada palabra, sintiendo cómo su silencio, ese juramento sagrado a la condesa, se convertía en un muro que la aislaba de las dos personas que más amaba. La incapacidad de explicar, de ofrecerles el alivio de una verdad que los defendiera, era una tortura mucho peor que la propia expulsión. Se sentía culpable, no por el robo, sino por el dolor que su lealtad estaba infligiendo a su propia familia. El pueblo, esa pequeña comunidad donde todos creían saberlo todo de todos, no tardó en emitir su veredicto. La expulsión de Elena de la atalaya se convirtió en el tema principal de conversación en el mercado, en la taberna, a la salida de la iglesia. Los murmullos la seguían como una sombra. Las mismas personas que la habían visto crecer, que la saludaban con una sonrisa, ahora apartaban la mirada o cruzaban la calle para evitarla. Se convirtió en la ladrona, un estigma que se extendió rápidamente a su familia. Su padre notó cómo los otros jornaleros mantenían las distancias en el campo, cómo las conversaciones se detenían bruscamente cuando él se acercaba. Su madre tuvo que soportar las miradas de lástima y juicio al comprar el pan. Para una comunidad tan anclada en el honor y la reputación, la acusación era tan buena como una condena. No importaba que no hubiera pruebas, ni juicio ni defensa. La palabra de don Ricardo era suficiente. Elena experimentó la muerte social en su forma más cruel, la indiferencia calculada, el ostracismo silencioso que te hace invisible, que te niega la existencia. Dejó de salir de casa, no por vergüenza, sino por el agotamiento de tener que enfrentarse a un tribunal popular que ya la había sentenciado sin escucharla. Las consecuencias económicas no se hicieron esperar, y golpearon a la familia con la fuerza de un ariete. El modesto salario de Elena era una pieza fundamental en el precario equilibrio financiero de la casa. Ayudaba a pagar las medicinas de su abuela, a comprar ropa para el invierno, a asegurar que nunca faltara un plato de comida caliente en la mesa. Su pérdida fue inmediata y catastrófica. De la noche a la mañana, la familia se vio sumida en una austeridad aún más severa. Las porciones de comida se redujeron, se apagaban las luces para ahorrar en la factura, y cualquier gasto que no fuera absolutamente esencial fue eliminado. Elena, sintiéndose una carga insoportable, intentó buscar trabajo. Recorrió las fincas cercanas, ofreciéndose para limpiar, para coser, para cuidar niños. Pero la noticia de su crimen había viajado más rápido que ella. Las puertas se cerraban con excusas amables pero firmes. Nadie en el pueblo se atrevería a contratar a la joven que había sido despedida por el conde por ladrona. Cada rechazo era una nueva capa de humillación, un recordatorio constante de que su vida ya no le pertenecía. Estaba atrapada, condenada a la inacción, y a ver cómo su familia sufría las consecuencias directas de una promesa que no podía romper. En la soledad de las largas noches, la mente de Elena se convertía en un campo de batalla. La imagen de la condesa Beatriz, frágil pero con una mirada llena de determinación, se repetía una y otra vez. Recordaba sus palabras exactas, el calor de su mano sobre la suya, al hacerle prometer que cumpliría su última voluntad sin importar el coste. ¿Lo juras, Elena? ¿Juras que lo harás por mí y guardarás el secreto hasta que sea el momento? Y ella lo había jurado. Ese recuerdo era su ancla y su tormento. Había momentos de debilidad en los que la tentación de gritar la verdad era casi insoportable. Podía ir a la ermita, recuperar el relicario y presentárselo al conde, limpiando su nombre en un instante. Pero entonces, la promesa se rompería. El último deseo de una mujer a la que había llegado a querer y respetar se vería traicionado. ¿Y qué le quedaría entonces? Si renunciaba a su palabra, a su integridad, se convertiría en la persona que todos creían que era. Su silencio no era un acto de sumisión, sino de una resistencia feroz. Era lo único que le quedaba, el último bastión de su honor. Proteger el secreto de la condesa se convirtió en una forma de protegerse a sí misma, de aferrarse a la única verdad que importaba, la de su propia conciencia. Para no hundirse en la desesperación y aliviar la carga de su padre, Elena decidió unirse a él en las labores del campo. Se levantaba antes del amanecer, cuando el aire todavía era helado y cortante, y caminaba junto a él hacia los olivares. El trabajo era brutal, mucho más duro de lo que recordaba de su infancia.
Sus manos, acostumbradas a las tareas más delicadas de la mansión, se llenaron de ampollas y cortes. La espalda le dolía constantemente, y el sol implacable de la meseta castigaba su piel. Sin embargo, el dolor físico no era nada comparado con el tormento emocional. Los otros jornaleros, aunque no se atrevían a decirle nada directamente por respeto a su padre, la trataban con una mezcla de lástima y desconfianza. Las pausas para el almuerzo eran las peores, cuando los grupos se formaban y ella y su padre quedaban aislados, comiendo en silencio mientras a su alrededor las risas y las conversaciones fluían con normalidad. Este intento de encontrar un propósito, de ser útil, solo sirvió para subrayar su condición de paria. No importaba cuánto trabajara ni cuánto se esforzara, la mancha la seguía a todas partes, un recordatorio visible de que, para el mundo, ya no era Elena, sino la sombra de una acusación. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El otoño dio paso a un invierno crudo que parecía reflejar el estado de ánimo de la familia. La esperanza inicial de que todo fuera un malentendido, de que el conde recapacitara o de que la verdad saliera a la luz por sí sola, se fue desvaneciendo lentamente, como el calor del sol al atardecer. La vida se instaló en una rutina gris y monótona, marcada por el trabajo agotador, la escasez y el aislamiento social. La tensión en casa, aunque nunca explotaba en gritos, se había vuelto una presencia constante, palpable en los silencios largos durante la cena y en las miradas cansadas que sus padres intercambiaban cuando creían que ella no los veía. Elena aprendió a vivir con un nudo permanente en el estómago, una ansiedad sorda que la acompañaba desde que se levantaba hasta que se acostaba. El mundo se había encogido hasta los límites de su pequeña casa y los olivares que la rodeaban. Ya no soñaba con el futuro. Su única meta era sobrevivir al día a día, soportar el peso de su promesa y rezar por una señal, por algo o alguien que rompiera el ciclo de desesperanza que la estaba consumiendo lentamente. Pero el tiempo pasaba, y la única respuesta que recibía era el silencio. Fue una tarde de finales de marzo, casi 6 meses después de la expulsión, cuando algo se quebró dentro de don Ricardo. El aniversario de su primer encuentro con Beatriz había llegado y se había ido, dejando tras de sí un silencio aún más profundo y desolador. La mansión, que una vez fue un hogar vibrante, se había convertido en su prisión personal, un mausoleo donde cada objeto era un recordatorio de su pérdida. Hacía meses que evitaba el ala donde se encontraban las habitaciones de su esposa, una zona sellada no por una puerta sino por el muro invisible de su propio dolor. Pero aquel día, una necesidad visceral de sentirla cerca, de encontrar un último vestigio de su esencia, lo empujó a cruzar ese umbral prohibido. El aire en la habitación estaba inmóvil, cargado con el débil perfume de jazmín que ella siempre usaba. El polvo se había asentado sobre los muebles como un sudario, y la luz que se filtraba por las persianas dibujaba barras doradas en el suelo, iluminando un santuario abandonado. Era la primera vez que se atrevía a enfrentarse a ese espacio, y lo hizo no con la intención de ordenar, sino con la desesperada esperanza de encontrar una respuesta a un vacío que lo estaba consumiendo. Con una lentitud casi ceremonial, comenzó a tocar sus cosas. Sus dedos rozaron los frascos de perfume sobre el tocador, la seda de un chal olvidado en una silla, los lomos de los libros que ella tanto amaba. Cada objeto era una punzada de memoria, un eco de su risa en el silencio opresivo. Abrió los cajones de la cómoda, sin buscar nada en particular, simplemente sumergiéndose en los pequeños tesoros de su vida compartida. Cartas antiguas, fotografías descoloridas, un pañuelo de encaje. Fue en el último cajón, bajo una pila de pañuelos de seda, donde sus dedos encontraron algo inesperado. Un pequeño diario de cuero marrón, con las iniciales BV grabadas en oro desgastado. Lo sostuvo en sus manos temblorosas, reconociéndolo al instante. Era el diario donde Beatriz anotaba sus pensamientos más íntimos, un confidente silencioso que la había acompañado durante años. Un escalofrío recorrió su espalda. Abrirlo se sentía como una profanación, una invasión a su alma. Sin embargo, la necesidad de escuchar su voz una última vez, aunque fuera a través de la tinta, fue más fuerte que su vacilación. Se sentó en el borde de la cama, el mismo lugar donde ella solía escribir, y con un profundo suspiro, abrió la primera página. Las primeras entradas eran un bálsamo y un veneno. Relatos de días felices, de paseos por el campo, de pequeñas anécdotas que él había olvidado.
Cada palabra era un recordatorio de la felicidad que había perdido, y las lágrimas nublaron su vista. Continuó leyendo, avanzando en el tiempo, sintiendo cómo la alegría de las páginas iniciales daba paso a una melancolía serena a medida que la enfermedad de Beatriz progresaba. Su caligrafía, antes firme y elegante, se volvía más temblorosa, más esforzada. Y entonces, en las últimas semanas, un nombre comenzó a aparecer con una frecuencia sorprendente: Elena. No la mencionaba como una simple criada, sino como un alma buena, una luz tranquila en estos días oscuros. Don Ricardo frunció el ceño, una punzada de incomodidad mezclada con su dolor. Leyó cómo Beatriz describía las largas horas que pasaban juntas, las conversaciones en voz baja, la confianza que había depositado en la joven. Escribió sobre la pureza de su lealtad, una cualidad que, según ella, era más rara y valiosa que cualquier joya. El conde se sintió desconcertado. La imagen que su esposa pintaba de Elena contradecía violentamente la figura de la ladrona que él había construido en su mente. Llegó a la última página escrita, fechada solo 2 días antes de su muerte. Con el corazón en un puño, leyó la verdad. Beatriz explicaba con una claridad desgarradora su último deseo. Sabía que su aniversario de boda se acercaba y que don Ricardo, ahogado en su dolor, no sería capaz de cumplir con la tradición que ambos compartían: llevar una ofrenda a la pequeña ermita en la colina, su lugar sagrado. Por eso, le había pedido a Elena una última prueba de lealtad. Le hizo prometer que, en el día señalado, tomaría el relicario de oro de su tocador y lo llevaría a la ermita en su nombre, dejándolo allí como un símbolo de su amor eterno. Le hizo jurar que guardaría el secreto, especialmente de él, para que nunca sintiera que le había fallado en su último deseo. «Confío en Elena», escribió Beatriz. «Sé que su honor es más fuerte que cualquier acusación y que protegerá mi voluntad incluso si le cuesta todo». El diario cayó de las manos del conde. El aire abandonó sus pulmones como si hubiera recibido un golpe en el estómago. No fue un robo. Fue una misión sagrada. El silencio de Elena no había sido una confesión de culpabilidad, sino el acto supremo de una lealtad que él, en su ceguera, había sido incapaz de ver. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un rayo, demoliendo en un instante los cimientos de su ira y su autoindulgencia. La vergüenza, un sentimiento que creía ajeno a él, lo inundó, quemándole por dentro. Vio con una claridad insoportable la escena de la expulsión. El rostro pálido pero firme de Elena. Sus ojos que no mostraban culpa sino una profunda y silenciosa determinación. Recordó la mirada triunfante de doña Elvira, las cabezas gachas del resto del personal, el estruendo del portón cerrándose. Cada detalle se convirtió en una aguja que se clavaba en su conciencia. Él, don Ricardo, el conde, el hombre cuyo apellido era sinónimo de honor, había cometido la más vil de las injusticias. Había humillado públicamente a una joven inocente, destruido su reputación y la de su familia, y la había condenado a una vida de miseria. Y lo peor de todo, al hacerlo había traicionado la memoria de su propia esposa, castigando a la única persona que había respetado su última voluntad. El peso de su error era tan aplastante que sintió que se ahogaba. El dolor por la pérdida de Beatriz se vio eclipsado por el agudo y punzante tormento del remordimiento. El estupor inicial dio paso a una urgencia febril, una necesidad desesperada de actuar, de intentar reparar lo irreparable. Por primera vez en meses, un propósito claro y definido se apoderó de él. Ya no era el viudo afligido que se lamentaba en su mansión, sino un hombre enfrentado a la magnitud de su propia falta. Se levantó de la cama con una resolución que no había sentido en años. No pensó en las consecuencias, ni en el orgullo, ni en lo que diría la gente del pueblo. Solo había una imagen en su mente. La de Elena, trabajando bajo el sol abrasador, llevando sobre sus hombros el peso de una acusación que él le había impuesto injustamente. Tenía que encontrarla. Tenía que pedirle perdón. No a través de un mensajero, no con una carta, sino cara a cara, para que ella y todos los que la habían juzgado vieran la verdad. Salió de la habitación casi corriendo, dejando atrás el santuario de su esposa y el diario abierto sobre la cama, testamento silencioso de su ceguera. Bajó las escaleras de 2 en 2, ignorando la mirada sorprendida de doña Elvira al verlo moverse con tal determinación. Su único pensamiento era llegar al pueblo,
encontrar a Elena y comenzar el largo y doloroso camino de la redención. Mientras don Ricardo corría hacia su coche, impulsado por la tormenta de su arrepentimiento, la vida de Elena seguía su curso monótono e implacable. Aquella tarde, como todas las anteriores, estaba agachada entre las hileras de olivos, con la espalda dolorida y las manos agrietadas por el trabajo. El sol de la tarde le golpeaba el cuello, y el sudor se mezclaba con el polvo del camino. Hacía tiempo que había dejado de esperar un milagro. La esperanza se había convertido en un lujo que no podía permitirse. Su realidad era esa: el esfuerzo físico que adormecía el dolor del alma, los silencios compartidos con su padre, y la resignación a una vida marcada por una injusticia que no podía combatir. Había aprendido a construir un pequeño refugio dentro de sí misma, un lugar donde su inocencia y la promesa a la condesa seguían intactas, a salvo de las miradas y los susurros del mundo exterior. No sabía que, a pocos kilómetros de distancia, la verdad que la había condenado estaba a punto de convertirse en su liberación. No tenía idea de que el hombre que había destruido su mundo se dirigía hacia ella, no para castigarla de nuevo, sino para arrodillarse ante la fuerza silenciosa de su honor. El viaje en coche desde la atalaya hasta el pueblo fue un torbellino de pensamientos febriles y un remordimiento que le quemaba en el pecho. Cada curva del camino, cada olivo que pasaba a toda velocidad por la ventanilla, era un testigo mudo de su arrogancia. Don Ricardo conducía con una urgencia que no recordaba haber sentido nunca, no por el miedo a no llegar, sino por el terror de seguir siendo el hombre que era hacía apenas una hora. En su mente, las palabras de Beatriz se repetían como un eco incesante: confío en Elena, su honor es más fuerte que cualquier acusación. Esas frases no solo exoneraban a la joven, sino que lo condenaban a él de la forma más rotunda. Se vio a sí mismo en el salón, gritando, señalando, despojando a una chica inocente de su dignidad, con la misma facilidad con la que se quita un guante. La imagen era tan vívida y repugnante que tuvo que apretar el volante con fuerza para no perder el control. No se trataba solo de corregir un error. Se trataba de enfrentarse al monstruo en el que su dolor lo había convertido. Por primera vez en meses, no pensaba en su propia pérdida, sino en el daño irreparable que había infligido a otros. La vergüenza era un sabor amargo en su boca, y la necesidad de pedir perdón no era una opción, sino una necesidad vital, el único antídoto posible para el veneno que él mismo había creado, y que ahora lo consumía por dentro. Al llegar a la plaza del pueblo, el ruido del motor de su coche de lujo rompió la calma de la tarde como una piedra arrojada a un estanque. La gente se detuvo, las conversaciones cesaron, y todas las miradas se volvieron hacia él. Eran los mismos rostros que lo habían saludado con una mezcla de respeto y temor durante años. Pero ahora los veía de una manera completamente diferente. En sus ojos no solo había deferencia, sino también un reflejo de su propia injusticia. Eran los testigos y cómplices silenciosos de su condena. Salió del coche y la sensación de ser observado fue abrumadora. Se acercó a un grupo de hombres que estaban sentados a la sombra de la iglesia y preguntó por la familia de Elena. Su voz, normalmente firme y autoritaria, sonó extraña, casi vacilante. La respuesta que recibió no fue inmediata. Hubo un momento de duda, de miradas intercambiadas, como si temieran las consecuencias de hablar. Finalmente, un anciano señaló con la barbilla hacia un camino de tierra que se perdía entre los campos. En los olivares del tío Miguel, dijo en voz baja. Fue en ese instante, en esa vacilación colectiva, cuando don Ricardo comprendió la verdadera magnitud de su poder. Su palabra no solo había condenado a Elena, sino que había impuesto una ley de silencio y miedo en todo el pueblo. La mancha de su acusación se había extendido como una enfermedad, y él era el portador. Decidió dejar el coche en la plaza, un gesto simbólico que apenas registraba conscientemente pero que era fundamental. No podía llegar a pedir perdón envuelto en los símbolos de su poder y su riqueza. Tenía que ir a pie. El camino de tierra estaba seco y polvoriento, y el sol de la tarde caía con fuerza. Sus zapatos caros, acostumbrados a las alfombras de la mansión, se cubrieron de polvo al instante. Cada paso era un esfuerzo, un recordatorio de la distancia física y social que lo separaba del mundo al que ahora se dirigía. A su alrededor, el paisaje de Castilla se extendía en toda su belleza austera.
los campos ocres, el cielo de un azul intenso, y el zumbido constante de los insectos. Era un mundo que siempre había visto desde la distancia, desde la ventanilla de su coche, o desde los balcones de la atalaya. Ahora por primera vez, lo sentía. El calor en su nuca, el olor a tierra seca, el sonido del viento entre las hojas de los olivos. Era el mundo de Elena, el mundo al que la había arrojado sin piedad. La caminata se convirtió en una penitencia, un pequeño pero necesario acto de humildad. Mientras avanzaba, el peso de su título y su apellido pareció disminuir, reemplazado por el peso mucho más tangible de su conciencia. Se estaba despojando, capa por capa, del hombre que había sido, preparándose para el encuentro que definiría si aún quedaba algo de honor en su alma. A lo lejos, divisó un grupo de jornaleros trabajando entre los árboles. Sus siluetas se recortaban contra el sol bajo, moviéndose con una cadencia lenta y agotada. Agudizó la vista, buscando, y entonces la vio. Estaba un poco apartada del grupo principal, junto a un hombre mayor que reconoció como su padre. Estaban solos, trabajando en un silencio que parecía tener su propio peso, una isla de aislamiento en medio del campo. Elena estaba de espaldas a él, inclinada sobre la tierra, y la imagen lo golpeó con una fuerza inesperada. No había nada en su postura que sugiriera debilidad o derrota. Había una dignidad silenciosa en sus movimientos, una resiliencia que era a la vez admirable y desgarradora. Era la encarnación viva de la lealtad de la que hablaba Beatriz en su diario. Por un momento, sus pies se clavaron en el suelo, una oleada de pánico y duda lo asaltó. ¿Qué derecho tenía él a interrumpir esa escena? ¿Qué palabras podrían empezar a sanar una herida tan profunda? La idea de enfrentarse a ella, de ver en sus ojos el reflejo de su propia crueldad, era aterradora. El orgullo, ese viejo y traicionero compañero, le susurró que diera la vuelta, que enviara a alguien, que lo arreglara todo con dinero. Sería más fácil, menos humillante, pero sabía que la facilidad era el camino que lo había llevado a este desastre en primer lugar. La voz de su esposa, leída en las páginas del diario, volvió a resonar en su cabeza con una claridad cristalina. Protegerá mi voluntad incluso si le cuesta todo. Beatriz no solo había confiado en la lealtad de Elena, sino que también había confiado en que él, su marido, eventualmente entendería. Había dejado esa pista, esa última confesión, no solo para salvar a Elena, sino para salvarlo a él de sí mismo. En ese momento, la motivación de don Ricardo cambió sutilmente. Ya no se trataba únicamente de aliviar su propia culpa aplastante. Se convirtió en un acto de deber hacia Beatriz. Honrar a Elena era la única forma que le quedaba de honrar la memoria de su esposa, de demostrar que era digno del amor y la fe que ella siempre le había profesado. Pedir perdón ya no era una opción para sentirse mejor. Era la última misión que Beatriz le había encomendado indirectamente. Este pensamiento le dio la fuerza que necesitaba. Enderezó los hombros, respiró hondo el aire polvoriento y reanudó la marcha. Cada paso ahora era firme, decidido. Ya no era el conde atormentado huyendo de su dolor, sino un hombre con un propósito claro. Cumplir con su deber, restaurar el honor que había mancillado, y quizás, solo quizás, empezar a merecer el perdón de las dos mujeres a las que había traicionado. A medida que se acercaba, el sonido de sus pasos sobre la tierra seca llamó la atención. Uno a uno, los jornaleros dejaron de trabajar. Las azadas quedaron suspendidas en el aire. Las conversaciones se apagaron. Un silencio denso y expectante se apoderó del olivar. Todos los ojos se clavaron en él, el señor de la atalaya, caminando por un lugar al que no pertenecía. El padre de Elena fue el primero en verlo con claridad. Su rostro curtido por el sol se tensó, y su cuerpo se interpuso instintivamente entre el conde y su hija. Un escudo humano tan frágil como poderoso. Elena, sintiendo el cambio en el ambiente, se incorporó lentamente. Se giró, y sus miradas se encontraron a través de la distancia que se acortaba. En sus ojos, don Ricardo no vio odio ni rabia. Vio algo mucho peor. Un cansancio profundo, una confusión temerosa, y la resignación de quien espera el siguiente golpe. No había ninguna expectativa de justicia en su mirada. Solo la preparación para soportar más dolor. Esa ausencia de esperanza fue el golpe de gracia para el poco orgullo que le quedaba. Se dio cuenta de que no solo le había quitado el trabajo y la reputación.
le había robado la capacidad de creer que las cosas podían mejorar. El mundo entero pareció contener la respiración en ese instante, en ese campo de olivos bajo el cielo de Castilla, mientras el hombre más poderoso de la comarca se acercaba a la joven, a la que había destruido. Para el padre de Elena, la aparición de don Ricardo era la culminación de todas sus pesadillas. Lo había temido desde aquella mañana fatídica, que el conde no se conformara con la expulsión, que volviera para infligir más daño, para asegurarse de que su familia quedara completamente aniquilada. Cada fibra de su ser le gritaba que protegiera a su hija, aunque supiera que era inútil. Su cuerpo, endurecido por décadas de trabajo, se sentía repentinamente viejo y frágil frente a la figura imponente del aristócrata. Para Elena, la escena era irreal, una alucinación producto del agotamiento y el sol. Su corazón empezó a latir con una fuerza desbocada, un tambor de pánico contra sus costillas. ¿Qué quería ahora? No había sido suficiente la humillación pública, el ostracismo, la miseria a la que los había condenado. Su mente, entrenada durante meses para la supervivencia pasiva, se preparó para lo peor. Se imaginó más acusaciones, amenazas, una orden para que abandonaran el pueblo. Apretó los puños a los costados, las uñas clavándose en las palmas de sus manos sucias de tierra. No iba a llorar. No le daría esa satisfacción. Fuera lo que fuera, lo enfrentaría como había enfrentado todo lo demás, en silencio, con la cabeza alta, protegiendo el único tesoro que nadie, ni siquiera un conde, podía arrebatarle, la promesa que le hizo a doña Beatriz. El aire se espesó, cargado con el peso de 6 meses de injusticia, mientras don Ricardo daba los últimos pasos que los separaban. Se detuvo a solo unos metros de ellos. El mundo pareció encogerse hasta ese pequeño claro entre los olivos, un escenario improvisado bañado por la luz dorada y polvorienta del atardecer. El silencio era tan absoluto que se podía oír el zumbido de una abeja solitaria y el latido desbocado en el pecho de Elena. Su padre no se movió, su cuerpo era una muralla de rabia impotente y miedo ancestral. Los otros jornaleros, paralizados, observaban la escena como si fuera una aparición, una ruptura violenta en el orden natural de su universo. Para ellos, el conde era una figura casi mitológica, alguien a quien se veía a lo lejos, una fuerza que dictaba sus vidas desde la distancia. Verlo allí, en su terreno, cubierto de polvo, con el rostro marcado por una emoción que no supieron identificar, era tan desconcertante como ver el sol salir por el oeste. Don Ricardo miró directamente a Elena, y en ese cruce de miradas se condensaron 6 meses de injusticia, de noches sin dormir, de humillaciones silenciosas. Ella sostuvo la mirada, no con desafío, sino con la calma vacía de quien ya no tiene nada que perder. Se preparó para el golpe final, la última humillación que sin duda había venido a infligirle. No sabía que estaba a punto de presenciar un acto que redefiniría para siempre el concepto de poder y honor en aquel pequeño rincón de Castilla. Y entonces ocurrió lo impensable. Ante la mirada atónita de todos los presentes, don Ricardo, el conde de la Atalaya, el hombre cuya familia había gobernado esas tierras durante siglos, dobló lentamente las rodillas, y se postró en la tierra seca y agrietada. El sonido sordo de sus rodillas golpeando el suelo, fue como una detonación en el silencio sepulcral del campo. Un jadeo colectivo recorrió las filas de los jornaleros. El padre de Elena dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. Aquel gesto lo rompía todo. En su mundo, la jerarquía era tan rígida e inmutable como las estaciones. Los señores no se arrodillaban. No ante nadie, y mucho menos ante la hija de un jornalero, a la que habían deshonrado públicamente. Era un acto que iba en contra de la lógica, de la tradición, de la propia estructura de su sociedad. No era un simple gesto de humildad, era la abdicación simbólica de un rey ante su súbdito más humilde. La imagen quedó grabada en la retina de todos, el hombre más poderoso de la comarca, con su traje caro cubierto de polvo, arrodillado en el suelo que Elena y su padre trabajaban cada día, con la cabeza inclinada en un acto de sumisión absoluta. El mundo por un instante se había puesto del revés. Perdóname. La palabra salió de su boca no como una orden ni como una petición, sino como un ruego quebrado, apenas un susurro que sin embargo resonó en todo el olivar. Levantó la vista, y sus ojos, por primera vez, no mostraban ira ni arrogancia, sino una vergüenza tan profunda y dolorosa,
que era casi tangible. Y entonces, con una voz que ganaba fuerza con cada palabra, comenzó a confesar. No se limitó a disculparse. Relató la verdad, desnudando su propia ceguera y crueldad ante el tribunal improvisado de jornaleros. Les habló del diario de Beatriz, de su último y sagrado deseo. Explicó la misión que le había encomendado a Elena, la promesa de llevar el relicario a la ermita como una ofrenda de amor eterno. Detalló cómo la lealtad inquebrantable de la joven la había llevado a soportar el oprobio en silencio para no traicionar la voluntad de su señora. Cada frase era un martillazo que demolía la mentira que él mismo había construido, y que todos los demás habían aceptado sin dudar. No se excusó en su dolor. Se acusó a sí mismo de haber sido un necio, un tirano, un hombre que en su amargura, había confundido la lealtad más pura con la traición más vil. Para Elena, cada palabra era una ola que rompía contra el muro de contención que había construido alrededor de su corazón durante meses. La coraza de resignación y estoicismo se resquebrajó, y una emoción abrumadora, demasiado grande para ser contenida, la inundó por completo. No fue alivio, no al principio. Fue un shock tan profundo que le cortó la respiración. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en el tronco de un olivo para no caer. El nudo que llevaba instalado en su garganta desde aquella mañana de octubre se disolvió de golpe, y una única lágrima, caliente y pesada, se abrió paso por la mejilla cubierta de polvo, trazando un surco limpio en la suciedad de su jornada. Era la lágrima de 6 meses de angustia, de miedo, de soledad. A su lado su padre permanecía inmóvil, con la boca entreabierta. La incredulidad en su rostro dio paso a una comprensión lenta y dolorosa. Vio a su hija, no como la muchacha acusada que había intentado proteger, sino como la portadora de un honor tan inmenso que ni siquiera él había sido capaz de comprender. Sus ojos se llenaron de un orgullo feroz y de un profundo arrepentimiento por haber dudado, aunque fuera por un instante, de la fortaleza de su hija. El impacto de la confesión se extendió como una onda expansiva entre los demás trabajadores. Los murmullos de asombro se transformaron en un silencio denso, cargado de vergüenza. Aquellos hombres y mujeres, que habían participado del juicio popular con sus miradas esquivas y sus susurros en la taberna, se vieron de repente enfrentados a su propia mezquindad. Eran cómplices de la injusticia, partícipes de la humillación de una de los suyos. Uno a uno, bajaron la mirada, incapaces de sostener la de Elena o la de su padre. El respeto temeroso que sentían por el conde se transmutó en una admiración sobrecogida por la joven que tenían delante. Ya no era la ladrona, la paria. En ese instante, a sus ojos, Elena se convirtió en algo más. Se convirtió en un símbolo de una integridad silenciosa pero indestructible, la prueba viviente de que la dignidad no se medía por el apellido o la riqueza, sino por la fuerza de la palabra dada. La restauración de su honor no fue solo un acto privado entre ella y el conde. Fue una lección pública y humillante para toda una comunidad que había elegido la comodidad de la condena fácil, en lugar de la dificultad de la duda razonable. Don Ricardo no se levantó, permaneció de rodillas, asegurándose de que su penitencia fuera completa y vista por todos. La joya nunca fue robada, concluyó, su voz ahora firme y clara, dirigida a cada una de las personas presentes. Ha estado todo este tiempo en la ermita, en el altar, donde Beatriz quería que estuviera. Elena no hizo más que cumplir la última voluntad de mi esposa, un acto de amor y lealtad que yo, en mi ceguera, castigué con la más cruel de las injusticias. Al proporcionar un hecho verificable, la ubicación del relicario, ancló su confesión en la realidad, eliminando cualquier posible resquicio de duda. Su acto no dejaba lugar a interpretaciones, no era una disculpa para salvar las apariencias, era una rectificación total y absoluta, una reconstrucción de la verdad pieza por pieza ante los mismos testigos que habían presenciado la demolición de la reputación de Elena. El conde, al humillarse, recuperó una forma de honor que había perdido hacía mucho tiempo, uno que no venía de su linaje, sino de la valentía de admitir un error devastador y hacer todo lo posible por repararlo, sin importar el coste para su propio orgullo. Finalmente, en medio del silencio que lo envolvía todo, Elena dio un paso adelante. Se movió con una lentitud deliberada, cada movimiento cargado de un significado profundo. El olivar entero contuvo la respiración, esperando su veredicto. No pronunció una sola palabra, no había necesidad.
Se agachó, y sus manos, encallecidas y sucias por la tierra, se posaron suavemente sobre los hombros del conde. Con una fuerza tranquila, lo ayudó a ponerse en pie. Ese gesto, simple y profundo, fue su respuesta. No era un perdón fácil ni un olvido instantáneo, sino un acto de gracia, un reconocimiento de que la penitencia había sido aceptada. Era el cierre del círculo, la demostración de que su espíritu no se había quebrado. Al levantarlo, no solo lo redimía a él, sino que se erigía a sí misma, no como una víctima, sino como la guardiana de una nobleza que trascendía cualquier título. Aquella tarde, bajo el sol de Castilla, la justicia no llegó a través de un tribunal, sino a través de un acto de arrepentimiento y un gesto de compasión que restauró un honor que nunca se había perdido, solo ocultado por el velo de la pena y el prejuicio. La superación de Elena estaba completa, su nombre estaba limpio. El regreso a la atalaya fue un viaje silencioso, cargado de un peso diferente al de la ida. El polvo del camino ya no era el estigma de la humillación, sino el testimonio de una verdad revelada. Don Ricardo no intentó llenar el silencio con disculpas vacías. Su penitencia pública había sido la única declaración necesaria. Al llegar a la imponente entrada, el mismo portón de hierro que se había cerrado con un estruendo de sentencia se abrió con una lentitud reverencial. Esa misma noche, en el despacho que había sido el epicentro de su dolor y su ira, el conde le hizo a Elena una propuesta que trascendía cualquier compensación económica. Le pidió que no volviera como criada, sino que se quedara para dirigir una nueva iniciativa, la Fundación Beatriz de Valcárcel, una organización benéfica dedicada a apoyar a las familias de los jornaleros de la comarca, ofreciendo becas para los jóvenes y ayuda para los ancianos. No era un acto de caridad, sino el único camino lógico para enmendar un daño irreparable, y, a la vez, dar un nuevo y verdadero significado al legado de su esposa. Elena, con la calma que la caracterizaba, escuchó cada palabra. Su aceptación no fue inmediata ni triunfal. La consideró durante un largo momento, con la mirada perdida en el retrato de Beatriz que colgaba sobre la chimenea. Finalmente, asintió, pero con una condición. La fundación no llevaría solo el nombre de la condesa, sino que encarnaría sus valores de compasión y justicia, asegurando que nadie más en el pueblo tuviera que sufrir la impotencia y el abandono que ella había conocido. Su respuesta no era la de una empleada, sino la de una socia en una misión de redención. El retorno de Elena a la mansión no fue el de una sirvienta perdonada, sino el de una figura de autoridad moral. El personal, que había sido testigo mudo de su humillación, la recibió con una mezcla de asombro, respeto y una palpable vergüenza. Las miradas ya no eran esquivas ni acusadoras. Ahora bajaban la cabeza a su paso, no por sumisión, sino por un reconocimiento tácito de su propia complicidad en la injusticia. La dinámica de poder dentro de la atalaya se reconfiguró por completo. Doña Elvira, el ama de llaves, fue la que más sintió el terremoto. Su autoridad, construida sobre el miedo y la adulación, se desmoronó como un castillo de naipes. En un entorno donde la verdad y la integridad se habían convertido en los nuevos pilares, su red de intrigas y susurros ya no tenía cabida. No fue necesario que don Ricardo la despidiera. A los pocos días, consciente de que su tiempo había terminado, y de que cada mirada de Elena era un espejo de su propia mezquindad, recogió sus pertenencias y abandonó la finca en silencio. Una partida sin testigos, que contrastaba brutalmente con la expulsión pública que ella misma había orquestado. Elena no ocupó con acento agudo su lugar con revancha, sino con una eficiencia serena. Se instaló en una pequeña oficina en el ala oeste, y desde allí comenzó a tejer una nueva era para la mansión. Una basada en la dignidad y el respeto mutuo, donde la voz de cada persona, sin importar su rango, era escuchada. La atalaya, durante tanto tiempo un mausoleo de tristeza, empezaba a respirar de nuevo, y su aire ya no olía a luto, sino a una incipiente esperanza. La Fundación Beatriz de Valcárcel se convirtió rápidamente en el corazón palpitante de la comarca. Elena, lejos de adoptar los aires de una administradora distante, aplicó el mismo método que la había guiado toda su vida, la observación silenciosa y la empatía profunda. Su escritorio no se llenó de papeles burocráticos, sino de historias de vida.
Pasaba sus días visitando a las familias en sus propias casas, sentándose en sus modestas cocinas para escuchar sus necesidades de primera mano. Comprendía la diferencia entre la caridad que humilla y el apoyo que empodera. Gracias a su visión, la fundación no se limitó a dar dinero. Creó un programa de becas que permitió a los hijos de los jornaleros acceder a estudios superiores, rompiendo ciclos de pobreza generacionales. Impulsó microcréditos para que las mujeres del pueblo pudieran iniciar pequeños negocios de artesanía o de productos locales, dándoles una autonomía económica que nunca habían soñado. Organizó un sistema de cuidados a domicilio para los ancianos, asegurando que pudieran envejecer con dignidad en sus propios hogares. Su gestión era un reflejo de su carácter, práctica, directa y profundamente humana. No actuaba desde la altura de un cargo, sino desde la experiencia de quien había conocido la precariedad en carne propia. Para la gente del pueblo, Elena no era la directora de una fundación, era una de ellos, una aliada que usaba su nueva posición no para elevarse a sí misma, sino para levantar a toda la comunidad con ella. La transformación más profunda, sin embargo, se produjo en el propio don Ricardo. Trabajar junto a Elena y ver el impacto tangible de la fundación en la vida de la gente, lo fue sacando lentamente de la coraza de amargura en la que se había encerrado. El recuerdo de Beatriz ya no era una fuente de dolor paralizante, sino una inspiración para la acción. Empezó a acompañar a Elena en sus visitas, a sentarse en esas mismas cocinas, y a escuchar las historias de las personas a las que durante años solo había visto como una masa anónima de trabajadores. Por primera vez, entendió el mundo desde una perspectiva que no era la suya. Aprendió los nombres de sus hijos, sus sueños y sus dificultades. Su relación con Elena evolucionó hacia una de respeto y afecto casi paternal. En ella no solo veía a la guardiana de la memoria de su esposa, sino a una mentora en el arte de la humanidad. El conde, que había gobernado sus tierras con la distancia de un monarca, se convirtió en un verdadero patrón, en el sentido más noble de la palabra. Alguien que protege y cuida de su gente. La fundación no solo reparó el daño que había causado, sino que lo redimió a él, dándole un propósito que iba más allá de la gestión de su patrimonio. Encontró la paz no en el olvido de su pérdida, sino en la construcción de un futuro más justo en nombre del amor que había perdido. La historia de lo ocurrido en el olivar se extendió por el pueblo como el fuego en un campo seco. Pero esta vez no era el rumor venenoso de una acusación, sino la leyenda de un acto de honor y redención. La figura de Elena se agigantó en el imaginario colectivo. Dejó de ser la ladrona o la hija de los jornaleros para convertirse simplemente en Doña Elena, un título no heredado sino ganado a pulso con su integridad. La gente acudía a ella en busca de consejo, no solo para asuntos de la fundación, sino para mediar en disputas, o simplemente para encontrar una palabra de aliento. Su autoridad moral superaba con creces la de cualquier cargo oficial. Para su familia, la restauración de su honor fue como volver a nacer. Su padre pudo caminar de nuevo por el pueblo con la cabeza bien alta, el orgullo por su hija borrando cualquier rastro de la vergüenza pasada. Su madre, cuya fe nunca había flaqueado, veía en Elena la confirmación de que la bondad, aunque silenciosa, siempre encuentra la manera de hacerse oír. La comunidad entera aprendió una lección imborrable sobre el peligro del prejuicio y el poder de la verdad. La injusticia que habían permitido con su silencio y sus murmullos se convirtió en una cicatriz en su conciencia colectiva. Un recordatorio permanente de que la dignidad de una persona no se define por su posición social, sino por la fortaleza de su carácter. Los años que siguieron consolidaron una nueva realidad en la atalaya y sus alrededores. La mansión, antes un lugar sombrío y opresivo, se transformó en un centro de actividad y esperanza, con las puertas siempre abiertas para quienes necesitaran ayuda. Elena nunca perdió su esencia humilde, moviéndose entre los pasillos del poder y las casas de barro del pueblo con la misma naturalidad. Encontró una forma de vida sostenible, una autonomía conquistada no a través de la confrontación, sino de una resistencia silenciosa que había demostrado ser más poderosa que cualquier grito. Don Ricardo envejeció con una serenidad que nadie le hubiera creído posible, encontrando en el legado de su esposa y en el trabajo de Elena una razón para vivir plenamente hasta el final de sus días. La historia de su arrepentimiento y de la inquebrantable lealtad de Elena se contaba a las nuevas generaciones, no como un cuento de hadas, sino como un ejemplo real y palpable.
Aquella tarde, bajo el sol de Castilla, todos entendieron que la verdadera nobleza no reside en un título, ni en la posesión de tierras, ni en la sangre heredada. Reside en la lealtad de un corazón que cumple su promesa, incluso en la más profunda y solitaria oscuridad. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por escuchar. El eco de lo ocurrido aquella tarde en el olivar no se desvaneció con el tiempo. Se convirtió en algo más que un simple recuerdo. Se arraigó en la conciencia colectiva del pueblo, transformándose en una leyenda viva, un nuevo contrato social no escrito. La historia de la humillación y posterior redención se contaba en voz baja junto al fuego en las noches de invierno, y los abuelos la narraban a sus nietos no como un cuento, sino como una lección fundamental sobre el verdadero valor de una persona. La frase "recuerda el olivar" se convirtió en un código local, una advertencia para no juzgar con ligereza, para escuchar antes de condenar. Cambió la forma en que se resolvían las disputas, la manera en que los vecinos se miraban unos a otros. La antigua deferencia basada en el miedo al poder y al apellido, fue reemplazada por un respeto ganado, un reconocimiento de que la integridad podía florecer en la tierra más humilde. La Fundación Beatriz de Valcárcel no fue solo una institución de caridad, se convirtió en el símbolo tangible de este nuevo paradigma, un lugar donde la dignidad de cada individuo era el pilar fundamental. El legado de Elena no fue solo haber limpiado su nombre, sino haber redefinido el concepto de honor para toda una comunidad, demostrando que la verdadera jerarquía no es la de la sangre, sino la del carácter. El doloroso pasado de Elena, lejos de convertirse en una cicatriz que la atormentara, se transformó en la herramienta más poderosa de su arsenal. Cada recuerdo de la humillación, cada mirada de desprecio, cada noche de angustia, se convirtió en un catalizador para su empatía. En su trabajo al frente de la fundación, esa memoria le sirvió como una brújula infalible. Cuando una madre soltera acudía a ella con la voz quebrada por la vergüenza de pedir ayuda, Elena no veía una estadística ni un caso de caridad. Veía el reflejo de su propia vulnerabilidad, y recordaba lo que se siente al ser despojado de todo. Cuando un joven jornalero soñaba con estudiar pero se sentía atrapado por su origen, ella recordaba la sensación de tener todas las puertas cerradas. Esta conexión visceral con el sufrimiento ajeno le permitió diseñar programas que no solo aliviaban la necesidad material, sino que también restauraban la dignidad. Nunca tomó una decisión desde la comodidad de su despacho, sin antes haber caminado por el polvo de los caminos que sus beneficiarios recorrían a diario. La injusticia que había sufrido no la había vuelto amarga, sino increíblemente sabia. Convirtió su herida en una fuente de luz, utilizando la oscuridad de su propia experiencia para iluminar el camino de otros, asegurándose de que nadie más tuviera que caminar solo por el desfiladero de la desesperanza. Don Ricardo vivió sus últimos años como un hombre renacido. La fundación se convirtió en el centro de su existencia, pero su papel fue siempre el de un aprendiz silencioso a la sombra de la sabiduría práctica de Elena. Se despojó por completo de los aires de conde, encontrando una satisfacción mucho más profunda en ser simplemente don Ricardo, el anciano que ayudaba a cargar cajas de alimentos o que se sentaba durante horas a escuchar las preocupaciones de una viuda. La gente del pueblo, que antes le temía, llegó a quererlo con un afecto genuino, viendo en su humildad la prueba más grande de su arrepentimiento. Su relación con Elena se cimentó en un profundo respeto mutuo. Ella era la hija que nunca tuvo, y él, el mentor que le dio los medios para convertir su visión en realidad. Cuando falleció, años más tarde, su funeral no fue el de un aristócrata, sino el de un patriarca querido por su pueblo. Cientos de personas, desde jornaleros hasta los jóvenes que ahora estudiaban en la universidad gracias a sus becas, acompañaron su féretro hasta la pequeña ermita en la colina, el mismo lugar donde una promesa silenciosa había puesto en marcha el motor de la redención. Su verdadero legado no fueron sus tierras ni su título, sino la prueba viviente de que hasta el error más devastador puede convertirse en una fuente de bien si se tiene el coraje de enfrentarlo con humildad. La historia de Elena y don Ricardo trasciende las fronteras de aquel pequeño pueblo de Castilla-La Mancha para convertirse en un testimonio universal sobre la naturaleza de la fuerza. Nos enseña que el poder más auténtico no es el que grita, acusa y somete, sino el que resiste en silencio, anclado en la convicción de la propia integridad.
La fortaleza de Elena no residió en su capacidad para luchar, sino en su habilidad para soportar, para proteger una promesa sagrada aun cuando le costaba su mundo entero. Su silencio no fue un signo de debilidad, sino el acto de resistencia más profundo, una declaración de que su honor no dependía de la opinión de los demás, sino de sus propias acciones. En un mundo que a menudo valora el ruido, la confrontación y la victoria pública, su viaje nos recuerda el inmenso poder de la dignidad silenciosa. Nos demuestra que la verdad, aunque a veces tarde en llegar, tiene una fuerza gravitacional propia, capaz de doblegar el orgullo más férreo y de reordenar universos enteros. La lección final no es solo que la bondad triunfa sobre la maldad, sino que el carácter se forja en la oscuridad, en las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie nos ve, y en la lealtad que mantenemos cuando parece que no nos queda nada más. Si crees que la integridad es la forma más elevada de valentía, y que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar el mundo, comparte esta historia. Es un recordatorio de que las voces más importantes no siempre son las que más alto suenan. Suscríbete para seguir descubriendo relatos reales que demuestran la extraordinaria fuerza del espíritu humano. Gracias por acompañarnos en este viaje.